que va a tratar acerca de lo que es Patient Blood Management. Mi nombre es Brian Tapia, representante de Gray, quien a su vez es representante de la empresa el laboratorio Octafarma. Y un poco para introducir ya al tema de PBM, eh, hoy hablar de PBM es hablar de medicina basada en evidencia, sostenibilidad del sistema de salud, pero sobre todo de mostrar mejores resultados para los pacientes, ¿no? Países y hospitales que vienen implementando programas de PBM están demostrando menos complicaciones, menos días de hospitalización y reducción significativa del uso innecesario, sobre todo de los hemocomponentes. Esto no es solamente un cambio médico, sino que es un cambio que implica que distintas especialidades del ámbito médico como hematólogos, intensivistas, cirujanos, anestesiólogos, emergenciólogos, enfermería y demás gestores puedan trabajar juntos para obtener un mismo objetivo, ¿no? Que es el proteger la sangre del paciente como un recurso biológico, ¿no? Que es lo más valioso que tiene. Entonces, el día de hoy, esta noche, tenemos una jornada en la cual nos acompaña un maestro, ¿no? Un doctor bastante reconocido en nuestro país y también, obviamente, en su país natal, Colombia. Es el doctor Diego Zuloaga, médico anestesiólogo cardiovascular, con formación en anestesia para trasplante hepático, renal, tanto adulto como pediátrico, también pancreático en el Hospital San Vicente de la Fundación de Medellín. El doctor Zuluaga tiene experiencia como médico anestesiólogo cardiovascular y trasplante, ya lo habíamos mencionado, del Hospital San Vicente, miembro del ABC TEMS de la TAM, miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de PBM y docente de anestesiología en la Universidad de Antioquia y Universidad CES. Doctor, el día de hoy nos va a presentar un tema muy importante relacionado justamente, ¿no?, a lo que es el Patient Blood Management enfocado en la coagulopatía traumática aguda. Entonces, yo quiero dar pase al doctor Diego para que pueda empezar con la presentación. Voy a dejar de transmitir pantalla y adicionalmente quiero agradecer a todos ustedes, doctores, que se han conectado el día de hoy para participar de esta jornada. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Lo primero que quiero es agradecer por haber, digamos, propiciado este espacio. Quiero agradecer a Grey, quiero agradecer a Brian y a todas las personas de Grey. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar hoy en este horario, en un día viernes, tratando de poder compartir algunas ideas acerca de lo que es el PBM en coagulopatía traumática aguda. Eh, yo trabajo hace ya más de 2 décadas en hemostasia preoperatoria. He tenido la fortuna de poder recibir formación en el tema de PBM en el Hospital General de Viena, en Austria, desde el año 2019 y pues hemos estado trabajando el tema de manejo del sangrado en todos los escenarios como hemorragia obstétrica, cirugía cardíaca, trauma, cirugía hepática y otros escenarios. Y hoy vamos a revisar un poco lo que es la coagulopatía traumática aguda bajo el enfoque del PBM. Yo tengo conflicto de intereses ya que he trabajado para múltiples compañías farmacéuticas en el tema de sangrado a lo largo de estas 2 décadas de trasegar por este tema. Uno podría decir que si uno hace un análisis de lo que es PDN, PDN está sobre todo es una estrategia que está diseñada para pacientes electivos en cirugía mayor, en la parte del PDM perioperatorio, porque también hay PDM para pacientes con sangrado de origen médico y en otros escenarios. Pero lo que hoy nos convoca es el tema de coagulopatía inducida por trauma. Pues resulta que hoy el PDM también tiene enfoques dirigidos a la coagulopatía inducida por trauma, a pesar de que los pacientes no son pacientes selectivos.
son pacientes emergentes en la mayoría de los casos. El paciente que tiene una coagulopatía traumática aguda requiere una intervención emergente en casi el 100% de los casos. Por lo tanto, uno podría decir que en coagulopatía inducida por trauma es un capítulo aparte del PBM, pero existe PBM para esta patología. Hay que decir que la coagulopatía inducida por trauma es un daño sistémico, es una enfermedad sistémica que es producida por la alteración del endotelio. Todos sabemos que hoy se considera que el endotelio es un órgano del tamaño de aproximadamente eh, 5 campos de fútbol. eh, si lo extendieran. Y el endotelio es un órgano que no solamente está relacionado con eh, el sistema de coagulación, sino que está relacionado con todas las vías de inflamación y con otro montón de funciones. Para lo que nos reúne hoy aquí, la enfermedad endotelial o la endoteliopatía que produce la coagulopatía inducida por trauma puede producir un espectro de alteraciones en la coagulación que van desde una hipocoagulabilidad severa, que puede ser producida por daño de uno o más de los componentes del sistema de coagulación. Me refiero al sistema fibrinolítico, a las plaquetas, al fibrinógeno o a la generación de trombina. Y generalmente esta coagulopatía es una coagulopatía que se desarrolla de una manera muy temprana. Se dice que entre el octavo y el minuto 15, luego de una injuria traumática aguda con una pérdida de volumen importante, considerada casi siempre por encima del 40% del volumen sanguíneo, que equivale a 2 litros en un paciente adulto, el organismo reacciona rápidamente hacia la generación de una coagulopatía inducida por trauma y que puede tener diferentes fenotipos de presentación de acuerdo al impacto o a la severidad del trauma. Los traumas más severos producen mucho mayor deterioro del sistema de coagulación y además de eso también hay unos fenotipos que están asociados con, por ejemplo, si el paciente es hombre o es mujer. En los hombres, la coagulopatía producida por el trauma es mucho más severa, tiene más hiperfibrinolisis de entrada y tiene una alteración más severa de los componentes de la coagulación con una mayor mortalidad. En las mujeres, puede haber fenotipos un poco menos agresivos, no por eso tienen menor riesgo de producir la muerte inclusive, pero parece ser que, por ejemplo, los niveles altos de fibrinógeno pueden ser un factor un poco protector en este sentido. Obviamente sobre esto se ha hablado mucho, cada vez hay más literatura acerca de los fenotipos de la coagulopatía traumática. Generalmente, como les digo, en la parte temprana hay una coagulopatía que produce hipocoagulabilidad y tardíamente, pero puede ser hasta en 48 horas, 72 horas, el paciente puede pasar de una hipocoagulabilidad a una hipercoagulabilidad, incluso teniendo en este cambio de fenotipo complicaciones trombóticas que se pueden presentar después de las 48 a 72 horas de haber tenido el trauma. La otra cosa es que acuérdense que desde hace muchísimas décadas, cuando a uno le hablaban de trauma y de coagulopatía, le hablaban de la famosa propuesta de la triada mortal. Desde hace un tiempo, aproximadamente 2 o 3 años, se viene proponiendo un cambio de ese concepto de la triada mortal, acidosis, hipotérmica, coagulopatía, a un concepto un poco más evolucionado, que es la pentada de la coagulopatía inducida por trauma, que tiene los tres elementos anteriores de la triada, acidosis, hipotermia y coagulopatía, pero se le agregan dos elementos nuevos que son la hipocalcemia y la hiperglicemia, como dos componentes que han demostrado también tener un papel importante en el aumento de la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes. Por lo tanto, siempre debemos
hacer monitoría del calcio iónico y hacer monitoría de la glicemia en estos pacientes, porque la hipocalcemia y la hiperglicemia también producen aumento de la mortalidad. Adicionalmente a eso, como les decía yo, en la coagulopatía inducida por trauma, hay una conexión entre varios componentes como son no solamente el deterioro de la hemostasia, la alteración de la perfusión tisular, el eh, bloqueo o la disrupción de la termorregulación y la inflamación como eh, elementos, estos cuatro elementos, hacen parte de las alteraciones fisiopatológicas producidas en la coagulopatía inducida por trauma. En la parte de hemostasia, todos sabemos que una disminución de la generación de trombina a través de la disminución de la síntesis de factores de coagulación, hay una alteración del sistema filinolítico, que recuerden que es un sistema completamente fisiológico, pero que en el caso del trauma se puede presentar una hiperfilinolisis o una filinolisis shutdown, que es el apagado del sistema filinolítico, que puede ser el responsable de complicaciones trombóticas de manera tardía. Asimismo, también hay anticoagulación endógena por activación de la proteína C y por aparición de sustancias parecidas a la heparina, denominados heparinoides circulantes, que pueden producir anticoagulación sistémica. En la alteración de la perfusión tisular, obviamente puede haber hipoxemia, alteraciones de la mitocondria, daño del endotelio por alteraciones del glicocáliz, alteraciones de las uniones celulares y por trombosis producida por agregados de leucocitos y de plaquetas. En la parte de termorregulación hay un bloqueo de la termogénesis por disfunción hipotalámica, hay una pérdida aguda de calor, una disfunción biológica que es causada por la hipotermia y recordemos también que cuando un paciente de estos nosotros le damos anestesia, la anestesia también altera la termorregulación, entonces estamos empeorando de alguna manera esa parte del control de temperatura. Y además de eso, en la parte inflamatoria hay una descarga de catecolaminas que puede llevar a una fatiga autonómica del paciente que puede generar vasoplegia. Hay alteración en la cinética del agua, por lo tanto, el paciente puede hacer más edema intersticial. Hay hiperinflamación, hiperglicemia y hay también consumo de calcio endógeno que puede eh, empeorar por la acción del citrato de los componentes sanguíneos. Les pido el favor que apaguemos los micrófonos porque si no esto va a generar muchísima interferencia. Desde el punto de vista de manejo, desde la Sociedad Iberoamericana de PBM, que agrupa a todos los países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, además de los países de España y Portugal, que constituyen todo Iberoamérica, hemos tratado de hacer una aproximación, además así también desde el grupo y desde el curso de IBC-TAMS que tenemos de manejo sangrado, en la parte de trauma hemos tratado de hacer una propuesta basada también en algo parecido a lo que era antes la triada mortal, nosotros lo hemos llamado el triángulo de la vida. Es una propuesta de adelantarse a las cosas que el paciente puede presentar y que pueden acabar con su vida y empeorar el pronóstico. Entonces, en este triángulo, nosotros hemos seleccionado tres elementos que son: el punto número uno es el mantenimiento de la microcirculación, el punto número dos es la optimización de la hemostasia y el punto número tres es la termoprotección. Adicionalmente a esos tres elementos, así como en la penta mortal se habla de la hipocalcemia y la hiperglicemia, pues nosotros hablamos de también que hay que corregir el calcio iónico y hay que mantener unos niveles estables de glucosa, ojalá menores de 180 en estos pacientes. Todas las recomendaciones que les voy a dar están basadas en
varios consensos que han aparecido. El año 2023 fue un año importante para la producción académica de guías de sangrado. Apareció la Guía Europea de Sangrado Perioperatorio. A finales de 2022 aparecieron los protocolos PEC escritos por los españoles con el doctor Yao como líder. Apareció también las guías en su segunda edición, las guías EMOMAS 2, también lideradas por el doctor Juan Vicente Yao y el doctor Manuel Quintana. Y aparece esta guía, que es la guía europea de manejo del trauma o del manejo de la coagulopatía inducida por trauma en su sexta edición. Esta guía eh, lo que nos propone es un manejo integral de todos los componentes de la hemostasia. Como primer punto, entonces, les había hablado del manejo de la microcirculación en la coagulopatía traumática. Cuando un paciente tiene un déficit del el sistema microcirculatorio, la acción más importante para restablecer la microcirculación es manejar digamos, la proporción de agua entre la microcirculación, entre la parte de la, el volumen intravascular y obviamente mantener una buena proporción o por un momento, un tiempo determinado, los cristaloides o coloides que vamos a utilizar. Nosotros preferimos obviamente los cristaloides a los coloides. Ya vamos a hablar de eso. Durante el sistema circulatorio o dentro del sistema circulatorio por el mayor tiempo posible. Cuando nosotros reanimamos un paciente y ese paciente no le ponemos sino líquidos, sino cristaloides, pues todos sabemos que eso va a producir edema intersticial. Muchos de esos líquidos van a pasar rápidamente del compartimento intravascular al intersticio y ese paso va a producir edema intersticial, alteración de la microcirculación y ese es uno de los causantes de la disfunción orgánica múltiple que se produce en los pacientes de trauma y que es responsable de la mortalidad temprana y de la mortalidad tardía en muchos de estos pacientes. Los pacientes de trauma, recuerden que tienen una distribución trimodal de la mortalidad. Los pacientes con lesiones esencialmente mortales fallecen incluso antes de poder recibir atención médica. Hay un segundo momento donde el paciente está en las primeras 4 horas de la coagulopatía inducida por trauma y ahí obviamente la coagulopatía es la responsable de la mortalidad. Y hay un tercer momento en esa distribución trimodal de la mortalidad que es hacia la segunda semana y es donde la coagulopatía ya no es la responsable de la mortalidad, sino la disfunción orgánica. Sin embargo, la disfunción orgánica aparece como consecuencia de un mal manejo antes de la segunda semana y de un mal manejo inicial del paciente. En cuanto entonces a la microcirculación, hablamos de que el paciente va a requerir el manejo con cristaloides. Esos cristaloides nosotros preferimos que no sean solución salina. La solución salina está contraindicada eh, para nosotros. Sin embargo, la guía dice que balanceada solución salina. El problema que nosotros le vemos a la solución salina es el exceso de cloro. Todos sabemos que la hipercloremia altera la reanimación del paciente. Es más difícil reanimarlo si tiene el cloro alterado y por lo tanto nosotros pensamos que la recomendación de la guía al hablar de solución salina no es una buena recomendación y recomendamos más bien el uso de soluciones balanceadas que pueden ser soluciones balanceadas en acetato o en lactato. Las del lactato están en las que están balanceadas con lactato, como el Ringer, están contraindicadas solamente en aquellos pacientes que tengan trauma cráneoencefálico asociado, porque obviamente esto sí puede empeorar eh, el edema cerebral. En esos pacientes se pueden usar solución salina o soluciones balanceadas, pero con acetato, no con lactato. No se deben usar tampoco coloides. Recuerden que nosotros como coloides tenemos dos tipos de coloides que son o las gelatinas o los almidones. En un principio se habló de que las gelatinas
producían deterioro de la coagulación y que los almidones no. Y se habló mucho de los almidones con un bajo coeficiente de sustitución, como eran eh, en su momento algunos que aparecieron más o menos hace unos 10 años o 12 años en la práctica médica. Y estos cambios de los gelatinas a los almidones se suponía que eran menos lesivos para el sistema de coagulación. Sin embargo, después los estudios mostraron que las gelatinas y los almidones producen un deterioro del sistema de coagulación de igual magnitud. Por lo tanto, hoy en coagulopatía traumática aguda, los coloides no parecen ser la respuesta. Y las soluciones hipertónicas solamente están indicadas en pacientes con trauma craneoencefálico, con edema cerebral severo. Por lo tanto, nos queda como única opción los cristaloides y entre ellos preferimos las soluciones balanceadas. El segundo punto es la optimización de la coagulopatía. ¿Cómo puedo yo tratar una coagulopatía? Lo primero que tengo que hacer es hacer un diagnóstico de la coagulopatía, ojalá un diagnóstico de precisión. Entonces, en la parte de diagnóstico de la coagulopatía, tenemos varias opciones. Están eh, la evaluación del estado microcirculatorio, que también digamos, tiene una relación indirecta con el desarrollo de la coagulopatía. Si yo no hago un buen manejo de la microcirculación, lo primero que voy a hacer es hemodiluir al paciente y la hemodilución me va a aumentar la coagulopatía. Entonces, los gases arteriales, la base exceso y la saturación venosa de oxígeno nos hablan sobre todo del compromiso microcirculatorio a través de variables, por ejemplo, como la extracción de oxígeno que se refleja en la saturación venosa. Si yo tengo una caída de la saturación venosa, eso quiere decir que el paciente lo que está es aumentando su extracción de oxígeno para tratar de mantener la perfusión y evitar la hipoxia. Sin embargo, este mecanismo se agota y cuando se agota, pues obviamente el paciente no le queda sino entrar en un metabolismo de tipo anaeróbico, con lo cual el lactato se eleva rápidamente. Tenemos las pruebas convencionales de coagulación, entre las que yo rescato el recuento plaquetario. Es muy importante saber qué recuento plaquetario tiene el paciente. Sin embargo, también es muy importante saber si esas plaquetas están funcionando o no. O sea, es importante la función y es importante el número. También es importante como prueba convencional de coagulación la medición del fibrinogen por el método de Klaus. Y quiero hacer énfasis aquí en una cosa. Es muy frecuente que el paciente le pidan exámenes de todo y cuando uno pregunta cuánto tiene el fibrinógeno, dijeron que no le pidieron el fibrinógeno. Y la otra cosa es importante monitorizar el paciente con test viscoelásticos. Los test viscoelásticos hoy tienen un alto nivel de evidencia para ser usados en coagulopatía traumática. La evidencia es 1C. Hay varios en el mercado. Yo les quiero destacar el último que salió porque pues la idea en estas revisiones es mostrarlo más actualizado. Esa máquina que está ahí es un tromboelastógrafo ya no es de resistencia como el TEC 5000 o el Rotem, sino que es un tromboelastógrafo de resonancia. La tromboelastografía de resonancia es un método muchísimo más sensible, más específico y que tiene un mejor rendimiento a la hora de evaluar los componentes de la coagulación y nos da información acerca de los factores de coagulación, nos dan información acerca de cómo está funcionando o cómo están los niveles de fibrinógeno y también nos da información acerca de cómo está el funcionamiento plaquetario. Además de eso, recuerden que los test viscoelásticos tienen la particularidad de que nos sirven no solamente para evaluar la formación del coágulo, sino que también detectan las alteraciones patológicas de la fibrinolisis. El sistema fibrinolítico en coagulopatía inducida por trauma generalmente, inicialmente, produce hiperfibrinolisis. La hiperfibrinolisis se debe manejar obviamente con medicamentos antifibrinolíticos y por eso el estudio CRAS-2 pues obviamente ha recomendado desde que se instauró la administración de 1 gramo de ácido tranexámico en bolo para pasar en 10 minutos y luego una infusión de
otro gramo para las siguientes 8 horas, haciendo énfasis en que se debe empezar la infusión de ácido tranexámico antes de la tercera hora de haber ocurrido el evento traumático, porque esto ha demostrado que tiene menor mortalidad y mayor tasa de éxito. Existen, estos son los protocolos PEC de los españoles, publicados por el grupo del doctor Juan Vicente Yao, que es un anestesiólogo que trabaja en Valencia y que se ha dedicado a escribir de sangrado durante todo el tiempo. Dentro de estos protocolos PEC ya hay un eh, protocolo diseñado con tromboelastografía de resonancia, que es este protocolo que le estoy mostrando aquí, donde nos habla de una guía de las intervenciones para la hiperfibrinolisis, para la hipofibrinogenemia, para los problemas, las alteraciones de la función plaquetaria, para el déficit de factores y hacen énfasis en un diagnóstico hecho por tromboelastografía y un manejo con concentrados de factores en los pacientes que tienen más una coagulopatía inducida por trauma más severa. Definitivamente, hablando del manejo de la hemorragia como segundo componente del triángulo de la vida, la intervención más importante es el control anatómico de la hemorragia. El control anatómico de la hemorragia es la piedra angular del manejo de estos pacientes. Si usted no detiene la hemorragia, es muy poco probable que el paciente sobreviva. La detección temprana de la hemorragia y el control de la hemorragia debe hacerse con todo tipo de medidas, desde los torniquetes, las suturas vasculares, las ligaduras, el empaquetamiento. En algunos pacientes con lesiones vasculares anatómicas de difícil acceso se puede usar la embolización en la sala de radiología intervencionista y el uso de hemostáticos locales, que hoy existe una gran gama, una gran suite de hemostáticos locales derivados de la trombina, derivados de la fibrina eh, y otros componentes que han demostrado una gran eficacia para el control de la hemorragia. Asimismo, los métodos de diatermia, que son los métodos de energía, como el argón para las lesiones hepáticas, como el uso del ligashur, del armónico, todos esos métodos de energía también han facilitado la hemostasia local en estos pacientes y el control anatómico de la hemorragia. Como les digo, esa es la piedra angular del tratamiento. Si al paciente no se le controla la hemorragia, no va a ser posible sacarlo adelante. En cuanto a la parte de cirugía de control de daño, hoy, desde hace ya mucho tiempo, 8 o 10 años, se habla de que la cirugía de control de daño es un término muy anatómico y que se queda corto a la hora de hablar de manejo, y por eso se ha hablado de un término muchísimo más fisiológico, que es la resucitación hemostática. La resucitación hemostática incluye obviamente la cirugía de control de daño. Está indicado en aquellos pacientes que tienen trauma severo, que tienen sangrado activo, que están con coagulopatía, que tienen trauma vascular abdominal, que tienen lesiones del páncreas. Hay que controlar esas lesiones. La idea es disminuir la contaminación y parar la hemorragia. Eso es lo único que deben hacer en la parte quirúrgica. Eh, los pacientes deben recibir este tipo de manejo cuando están hipotérmicos, acidóticos o cuando tienen lesiones anatómicas de difícil acceso. También se recomienda hacer cirugía de control de daño por radiología intervencionista. Los pacientes que tienen fracturas del anillo pélvico, sobre todo con separación de la sínfisis púbica, con compromiso anterior de la pelvis, se benefician de el cierre y la estabilización inmediata del anillo pélvico. Y lo otro es que en pacientes donde esa estabilización del anillo pélvico no para el sangrado, se recomienda hacer un empaquetamiento preperitoneal y técnicas de angioembolización. Y por primera vez en el, digamos, armamentario terapéutico, aparece el uso del REBOA con un nivel de evidencia 2C para hemorragia traumática que amenaza la vida. Obviamente todavía tiene un bajo nivel de evidencia, pero muchos grupos han ido
cogiendo experiencia en la parte del uso del reboa. Eh, Adicionalmente, eh, es importante mantener unas presiones de perfusión adecuadas mientras se realiza el control de daño. Se recomienda mantener una presión sistólica entre 80 y 90 para pacientes que tienen un trauma severo con un nivel de evidencia B, siempre y cuando no tengan trauma craneoencefálico asociado. Si además del politrauma tienen trauma craneoencefálico asociado, el objetivo ya no será la presión sistólica, sino la presión arterial media, y se recomienda mantener una media de 80 en los pacientes que tienen trauma craneoencefálico asociado con una escala de coma de Glasgow de 9 o menor, o sea, TEC severo. Y se recomienda la administración de vasopresores, específicamente la noradrenalina, eh, porque hay que mantener esas presiones a como de lugar, porque eso garantiza la perfusión. Por lo tanto, el vasopresor de elección es la noradrenalina y se debe titular para mantener las presiones objetivo antes de lograr el control anatómico de la hemorragia. Por mucho tiempo, aquí ven que la referencia ya tiene 11 años, se habló del acceso inmediato a componentes sanguíneos, se habló de algunos escenarios donde se usó sangre total. Hoy en día hay algunos trabajos con sangre total hechos, sobre todo en el escenario del trauma militar, y en algunas ocasiones se ha extrapolado al uso de sangre total en trauma civil. Y hoy pasamos de los paquetes transfusionales a la terapia guiada por test viscoelásticos y pruebas convencionales. Hoy la idea no es manejar los pacientes desde el inicio hasta el final con paquetes transfusionales, sino que usted puede usar un primer paquete de trauma que generalmente está compuesto por glóbulos rojos, plasma y plaquetas en los pacientes que tienen un trauma muy severo, pero después de esa primera aproximación, usted debe hacer guía del manejo con test viscoelásticos para tener medicina de precisión y para evitar el uso indiscriminado de componentes sanguíneos que se asocia con mayor morbilidad y mayor mortalidad. En cuanto al abordaje con componentes sanguíneos, más o menos se recomienda para la parte de glóbulos rojos mantener una hemoglobina entre 7 y 9 gramos, gramos por decilitro. Y hay dos aproximaciones que la guía sugiere. Una aproximación inicial con concentrado de fibrinógeno crío más glóbulos, o una aproximación con plasma más glóbulos, ambos con un nivel de evidencia C. A nosotros, en el grupo de ABC-TAMS y en el grupo de PBM, nos eh, recomendamos la primera aproximación con concentrado de fibrinógeno más glóbulos rojos o crío más glóbulos rojos, porque pensamos que es fundamental corregir el fibrinógeno como primera diana fundamental en el manejo de la coagulopatía traumática. Por lo tanto, lo que recomendamos es que en el paciente con politrauma severo usted tenga a la mano disponible concentrado de fibrinógeno, ojalá, o crío, más glóbulos rojos como primera aproximación. Los glóbulos rojos para mantener una hemoglobina entre 7 y 9, de acuerdo a la edad del paciente y las comorbilidades. Recuerden que el umbral transfusional de los pacientes politraumatizados también depende de qué enfermedades tenga. No es lo mismo recibir un politraumatizado de 20 años y eh, sin ninguna enfermedad asociada, que recibir un politraumatizado de 70 años con enfermedad coronaria. El umbral transfusional o la meta de hemoglobina de esos dos pacientes será muy distinta. La segunda aproximación de plasma y glóbulos no me gusta a mí, o no nos gusta a nosotros desde el grupo de Hemostasia Latinoamérica y el grupo IBICITAMS, porque obviamente el plasma no ha demostrado ser una sustancia lo suficientemente eficiente para corregir
el déficit de fibrinógeno en el paciente politraumatizado. Por lo tanto, nosotros pensamos que es mejor la primera aproximación. Además de esa primera aproximación, también, obviamente, debemos mantener un recuento plaquetario por encima de 50.000 y si el paciente tiene trauma craneoencefálico asociado, el recuento plaquetario objetivo va a ser entre 75.000 y 100.000. Hoy ya se habla de 75.000, antes se hablaba de 100.000. Otros grupos siguen manteniendo la cifra de 100.000 y la idea es que las intervenciones posteriores con hemocomponentes sean guiadas por test viscoelásticos. Oliver Grotke, que es un anestesiólogo alemán que ha trabajado muchísimo en protocolos de hemorragia, en una conferencia hace más o menos unos 3 años, nos enseñó que en sangrado masivo, hoy es más seguro y efectivo llamar a la farmacia que al banco de sangre. Esa frase lo que nos enseña es que los medicamentos hoy son una de las piedras angulares, son una de las intervenciones más eficientes y de las intervenciones más oportunas en coagulopatía traumática. Obviamente el primer fármaco son los antifibrinolíticos. Recuerden que el estudio CRAS, como les mencioné anteriormente, demostró que había una disminución de la mortalidad siempre y cuando se administren las primeras 3 horas y que se administra 1 gramo en bolo y 1 gramo para 8 horas. Yo aquí les puedo dar una recomendación y es que dependiendo del peso del paciente, a veces el gramo se queda corto. Yo les diría que el bolo puede ser de 20 miligramos por kilo y luego dejarle la infusión del gramo para 8 horas y está muy bien. Y obviamente administrar el ácido tranexámico tan pronto entremos en contacto con el paciente, ojalá desde el servicio de urgencias y recordando que hoy inclusive hay grupos que ponen el ácido tranexámico en el escenario prehospitalario, o sea, durante el transporte del paciente o en el sitio de ocurrencia del trauma. Entonces es muy importante recordar que el ácido tranexámico es un antifirinolítico que actúa, es un análogo de la lisina y lo que hace es ocupar el, eh, el sitio de donde se une a la lisina a el plasminógeno y por lo tanto eso hace que los coágulos no se destruyan, que duren mucho más tiempo y por eso son eficaces los antifirinolíticos. ¿Por qué ácido tranexámico? Porque es el más barato, porque es más potente que el epsilon aminocaproico y porque hoy en día en trauma no está indicado la protinina, por lo tanto queda la opción del ácido tranexámico. El segundo fármaco son los concentrados de factores, en este caso el concentrado de complejo protrombínico. Recordemos que el concentrado de complejo protrombínico en trauma, según la guía europea, tiene dos indicaciones. Uno, no falta el paciente que esté anticoagulado con antagonistas de la vitamina K o con anticoagulantes orales directos y tenga un trauma, en ese caso se debe revertir urgentemente la anticoagulación porque el riesgo es muy alto y por lo tanto se debe dar una dosis de 25 a 30 unidades por kilo, perdón, en reversión de 25 a 50 unidades por kilo. Los estudios han demostrado que esa dosis es igualmente eficaz que los reversores directos, de los cuales en nuestros países latinoamericanos no tenemos sino el reversor para el dabigatran, que es el idarizumab, cuyo norma en comercial es el Pradvin. En algunos países está disponible, en otros no, pero es supremamente costoso. No tenemos disponible el andesane alfa, que es el reversor del rivaroxaban y el apixaban. Sin embargo, ya hay estudios que han demostrado que las complicaciones trombóticas son muy grandes con el andesane alfa, que es igualmente eficiente el concentrado de complejo protrombínico, pero sin los riesgos de trombosis arterial del andesane alfa. Por lo tanto, el día que llegue a Latinoamérica, la idea es no usarlo porque es tan caro y tiene tantas complicaciones trombóticas que no vale la pena usarlo. En España, por ejemplo, ya lo dejaron de usar. ¿Por qué? Por las complicaciones trombóticas. Y el otro, la otra indicación que tienen
el concentrado de complejo protrombínico de cuatro factores es en la coagulopatía traumática, es cuando el paciente tiene un déficit severo de trombina evidenciado por una alteración del tiempo R y del tiempo K en el tromboelastograma. En ese momento, usted puede reemplazar los factores de coagulación o la generación de trombina con concentrado de complejo protrombínico, aquí sí a una dosis menor, 20 a 25 unidades por kilo. Para reversión, entre 25 y 50 unidades por kilo. Y nos queda el concentrado de fibrinógeno como una herramienta fundamental en el mejoramiento de la velocidad de la formación del coágulo. Es una proteína que se sintetiza en el hígado y obviamente en todos los algoritmos de trauma está indicado la corrección del fibrinógeno como primera línea de tratamiento en coagulopatía. Aquí les estoy mostrando un consenso europeo de expertos liderado por una de las personas que más ha escrito de coagulopatía en el mundo, que es el doctor Herbert Schössel, que es un anestesiólogo que trabaja en Austria, en Viena, y que ha hecho muchísimos trabajos con el uso de concentrados de factores. Ellos hicieron un protocolo que está basado en la administración de medicamentos, porque recordemos que en Europa es difícil la consecución del plasma y en Europa no hay críos. Entonces, lo que ellos proponen es una primera línea de tratamiento en las primeras 3 horas con ácido tranexámico, como segunda línea el fibrinógeno con una dosis inicial de 3 a 4 gramos. Esto es una cosa muy importante. La dosis de fibrinógeno para coagulopatía traumática son 50 miligramos por kilo. Eso da 3,5 gramos en un paciente de 70 kilos y es la dosis que debemos usar. Muchas veces uno ve que le administran al paciente crioprecipitado y le ponen 6 unidades de crío. 6 unidades de crío tienen 1,25 gramos de fibrinógeno, lo cual es completamente insuficiente para este tipo de terapia. Entonces, por lo tanto, debemos eh, restituir el fibrinógeno con concentrado de fibrinógeno a una dosis de 3 a 4 gramos o su equivalente en críos, que serían 12 a 16 unidades de crío precipitado, teniendo en cuenta que cada 4 unidades de crío hacen 1 gramo de fibrinógeno. Muchas veces lo que nosotros hacemos es combinar lo que haya de crío y ajustar el resto en concentrado de fibrinógeno o ponerlo todo en concentrado de fibrinógeno. Y obviamente para el manejo del déficit de trombina, pues se usa el concentrado de complejo protrombínico a las dosis que le dije, entre 20 y 25 unidades por kilo. Esa es la sugerencia del protocolo de, europeo de manejo de trauma. En cuanto a la guía europea, ellos le dan una evidencia al concentrado de complejo protrombínico para la reversión de la anticoagulación, una evidencia 1A para los antagonistas de la vitamina K, para los otros anticoagulantes orales directos como el rivaroxaban, el dabigatran y la pixaban, tiene un menor nivel de evidencia. Y también le dan un buen nivel de evidencia 1C para el déficit de eh, factores de coagulación asociado a la coagulopatía traumática aguda. En cuanto al fibrinógeno, tiene un nivel de evidencia 1C en las guías y se debe mantener fibrinógeno por encima de 150 miligramos por decilitro o 1,5 gramos por litro, que es lo mismo. Como les dije, la dosis inicial para adultos es de 3 a 4 gramos, la dosis de niños son 50 miligramos por kilo y las dosis repetidas de fibrinógeno se deben monitorizar o se deben guiar por eh, pruebas viscoelásticas. El factor 7, que es el otro medicamento, se considera un medicamento de última línea o un medicamento de tercera línea. No se recomienda con un alto nivel de evidencia como primera línea de tratamiento, evidencia 1B, y su uso es off-label en sangrado masivo y coagulopatía traumática. Se puede usar, pero se puede usar como un mecanismo de tercera línea. Algunos autores, inclusive en revisiones recientes, han dicho que el factor 7 cuando se usa, ya muchas veces el paciente
digamos que tiene una coagulopatía casi que intratable. Por eso este medicamento ha caído en desuso, también tiene complicaciones trombóticas asociadas y en nuestro medio, me refiero a Latinoamérica, tiene un costo muy elevado. Todos sabemos que la administración de plasma puede producir complicaciones como el trali y puede producir complicaciones del sistema inmunológico, básicamente porque el plasma convencional o el plasma fresco del banco tiene la presencia de una gran cantidad de leucocitos que son los que llevan a las complicaciones asociadas al uso de plasma. En los últimos años se ha desarrollado un plasma que se llama plasma SD o solvente detergente. Es un plasma que tiene inactivación viral de priones, disminuye el riesgo de trali porque no tiene leucocitos, disminuye las reacciones alérgicas y obviamente sirve para tratar el déficit de factores de coagulación. Me parece que es otra opción importante en los pacientes de trauma. Sin embargo, a mí me sigue pareciendo que el papel del concentrado de complejo protrombínico en este escenario es muy bueno cuando uno tiene déficit de factores asociados, pero si usted va a usar plasma, ojalá pueda usar plasma SD, que es un plasma que no le va a hacer daño al paciente. Aquí viene una herramienta que a mí me parece fundamental y que es una de las herramientas que rescató el PBM, que son las máquinas de Cell Saver. Las máquinas de salvamento sanguíneo o autotransfusión que hoy tenemos en el mercado son muy en Latinoamérica hay varios fabricantes, pero los más conocidos son obviamente Livanova y la máquina de Hemonetics. Ambas son buenas máquinas. Eh, a mí me parece que de pronto la máquina de Hemonetics puede tener algunas ventajas. Eh, Estas máquinas son muy eficientes, tienen una eh, particularidad y es que los glóbulos rojos que salvan o que recogen son glóbulos rojos de excelente calidad, o sea, son glóbulos rojos que son funcionales, tienen buena capacidad de transporte de oxígeno, el contenido de 2,3 fosfoglicerato y el contenido de ATP son buenos eh, y se indican en todo paciente que ha perdido más del 20% del volumen sanguíneo en los protocolos para pacientes con sangrado masivo, sobre todo trauma vascular, trauma hepático y es una cosa muy importante. Hoy en día el lavado que hacen estas máquinas es muy eficiente y por lo tanto lo que eran contraindicaciones anteriormente como la contaminación, digamos, del campo con algunas sustancias desde que no sea material intestinal macroscópico no contraindican el uso del cell saver. Asimismo, en otros escenarios distintos al trauma, ya por ejemplo, en muchos escenarios de cirugía oncológica se está usando el cell saver. Ya hay trabajos que, por ejemplo, en tumores como el hepatocarcinoma, en trasplante hepático y cirugía hepática se puede usar cell saver. Por lo tanto, hay que recuperar o hay que revivir el uso de estas máquinas, ya que la transfusión autóloga disminuye muchísimo la transfusión de banco. En trauma aparece como ya con nivel de evidencia por primera vez en esta sexta guía, un nivel de evidencia todavía 2B para pacientes con trauma severo, con compromiso de la pelvis, el abdomen o el tórax. Asimismo, se benefician todos los pacientes que tengan trauma vascular. Otro componente muy importante es de la penta era la hipocalcemia y obviamente en coagulopatía traumática el calcio es un blanco esencial. Debemos corregir el calcio. Recordemos que tenemos dos alternativas terapéuticas. La hipocalcemia, el calcio iónico por debajo de 1,15 perdón, por debajo de 1, desde un estudio que se hizo hace 15 años, cuyo autor es el doctor Magnotti. Ese estudio tenía como más de 700 pacientes, mostró que cuando usted tenía calcio iónico por debajo de 1, duplicaba la posibilidad de morirse y multiplicaba por 4 la posibilidad de requerir una transfusión masiva. Por lo tanto, se deben hoy el rango en el que se debe mantener el calcio iónico en pacientes con coagulopatía inducida por trauma es
mayor de 1,15. Se puede corregir con gluconato a una dosis de 50 miligramos por kilo o con cloruro de calcio a una dosis de 10 miligramos por kilo. Por último está la termoprotección, ya para terminar. La hipotermia produce arritmias, inestabilidad hemodinámica, acidosis láctica, aumento del consumo de oxígeno, vasoconstricción periférica, coagulopatía, aumenta la infección de la herida quirúrgica por disminución de la presión subcutánea de oxígeno y por lo tanto produce, digamos, una alta mortalidad per se. Hay un trabajo publicado hace más de 20 años en la revista Shock que mostró cómo con temperaturas por debajo de 35 grados centígrados la mortalidad en trauma aumentaba de manera exponencial. Por lo tanto, debemos hacer un manejo multimodal de la temperatura, medidas tempranas con un alto nivel de evidencia, como las mantas de calor convectivo, como las mantas de circulación de agua caliente, como los infusores rápidos de líquidos que calientan los líquidos por mecanismos de contracorriente o mecanismos infrarrojos y estos calentadores de líquidos eh, que mantienen los líquidos a una temperatura de 37 grados centígrados para ser administrados al paciente. Como resumen de esta conferencia, yo quiero que se lleven este cuadro. Estas son, digamos, las recomendaciones más importantes de cuáles son mis metas tempranas. ¿Qué hago yo en diagnóstico? Ma- Utilizo el índice de shock, utilizo el aclaramiento del lactato de manera seriada para ver cómo está mi paciente. Debo mantener saturaciones por encima de 90 a 95. Debo mantener la hemoglobina y el hematocrito, sobre todo el hematocrito por encima de 26 o entre 26 y 28 en la parte aguda. Y ya luego puedo ser un poco, digamos, mantener estos pacientes en una meta de hemoglobina de acuerdo a su edad y a las enfermedades coexistentes. Hago seguimiento con la saturación venosa de oxígeno que me habla de la extracción de oxígeno con el delta veno arterial de CO2 y con el lactato. Mantengo la glicemia por encima, por debajo de 180, entre 140 y 180, el calcio iónico mayor de 1,15. Uso soluciones balanzadas, ojalá con acetato. Hago control estricto del estado ácido-base. Hago restablecimiento de la volemia y mido la volemia con metas dinámicas como pueden ser la variabilidad de la presión de pulso y la variabilidad del volumen sistólico. Asimismo, también puedo hacer esa evaluación de la volemia con ecocardiografía transesofágica o transtorácica, con POCUS, restablecimiento de la microcirculación, transfusión de componentes sanguíneos bajo medidas restrictivas y guiados siempre por la clínica del laboratorio convencional y los test viscoelásticos, calentamiento activo multimodal, temperatura objetivo mayor de 36 grados es una de las metas más difíciles de cumplir. Usted logra hacer todo, pero muchas veces los pacientes no logramos que tengan esas metas. Ácido tranexámico, concentrado de fibrinógeno o crioprecipitado, concentrado de complejo protrombínico de 4 factores o plasma SD. Y si tenemos que ponerle plasma al paciente, ojalá sea plasma SD y no sea plasma normal y obviamente los concentrados de plaquetas cuando se requieran en estos pacientes. PBM es una estrategia que llegó para quedarse, es una estrategia que si bien apenas lleva 13 años de implementación, se empezó a implementar en el año 2013, 2012 en Australia, llevamos unos 13, 14 años de PBM en el mundo. En Latinoamérica apenas estamos empezando implementación. Ya hay algunos hospitales en Perú interesados en implementar programas de PBM. Ya hay hospitales en Chile que han implementado, hospitales en Colombia que han implementado, hospitales en México que han implementado. También hay iniciativas de gobierno para eh, apoyar desde la parte gubernamental toda la creación de estos programas y casi que hacerlo por ley. Ya nosotros acabamos en Colombia de presentar un proyecto de ley al Congreso de la República y esperamos que si nuestro gobierno cambia podamos ser escuchados.
para que sea una obligación que los hospitales de tercer y cuarto nivel en Colombia, o sea, los que hacen mayor complejidad, se vean obligados a montar programas de PBM, porque esto disminuye las complicaciones, disminuye la mortalidad, disminuye los costos de atención. Y por último, les digo que esto requiere un cambio de mentalidad. Tenemos que cambiar la forma como nosotros pensamos para poder hacer PBM. Albert Einstein decía que nosotros no podemos resolver nuestros problemas si hacemos o pensamos de la misma manera que cuando los creamos. Por lo tanto, mi invitación es a que cambiemos el chip, a que quitemos todos esos dogmas que tenemos en la atención de trauma y que manejemos nuestros pacientes bajo las políticas de PBM o gestión de la sangre del paciente, como se titula en español. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, doctor Zuluaga. Siguiendo con la dinámica, entonces vamos a tener unos minutos para que los médicos que han participado de esta sesión puedan de repente levantar la mano y si alguno quiere hacer alguna pregunta puede también aperturar el micrófono o de lo contrario también puede escribirnos por el chat que tenemos activado. Entonces no sé si hay preguntas sobre la exposición al doctor Zuluaga o algún comentario sobre la presentación. Recuerden que pueden también abrir sus micrófonos o pueden escribirnos al chat directamente para poder hacer lectura de ello. Eh, Nos comenta el doctor Wilber Coasaca. Está interesado en implementar PBM en trauma. Doctor, no sé si podría de repente abrir su micrófono, comentarnos un poco acerca de la institución donde se encuentra. Ah, excelente ponencia. Soy Wilber Cuasaca, cirujano cardiovascular. He trabajado en el Hospital de la Policía y también en el Hospital Casimiro Ulloa. Y como son hospitales de alto volumen en trauma. Y me interesa todo esto porque realmente creo que todavía trabajamos en, digamos, con protocolos antiguos de transfusión masiva, y realmente ya la medicina va cambiando, ¿no? Entonces, eh, lo que quería también es implementar y me interesa bastante todo esto porque vemos que es muy común, por ejemplo, he tenido casos donde pacientes que vienen con trauma abdominal por PAF, nosotros de la parte tórax hacemos una pequeña toracotomía, o sea, ya viene ya con signos de índice shock, digamos, en 1,8 ya con casi sin signos vitales, sin pulso, eh, toracotomía, hacemos un clampaje de la aorta, controlamos el sangrado. Nuestra demora de banco de sangre digamos, es bastante alta. Y también nosotros no manejamos también lo que es el Tejirotén. Y tampoco no tenemos, o sea, sabemos que en Perú y en el Hospital de la Policía hay lo que es los concentrado protrombínico, fibrinógeno, pero la demora sin un protocolo ya establecido, es mucho el tiempo de demora. Brevemente también quisiera hacer esta pregunta, Doc. No sé si lo que es el Tejirotén no es muy reactivo, o sea, lo que se trata en trauma es ser, digamos, más proactivo. Digamos, llega el paciente en trauma con un shock hipovolémico. Nosotros, ¿qué hacemos? Tratamos de controlar el sangrado y en ese momento ya le colocan tranexámico, ya hacen un esquema de colocarle, digamos, un paquete globular y quizás plasma o plaquetas. Y el tiempo de la tromboelastografía o cualquier test viscoelástico tiene un tiempo de demora y eso creo que es mucho tiempo de demora. No sé si ahora los dispositivos de viscoelásticos son más cortos, porque para tener todo ese resultado, digamos, de que corra la onda R, el ángulo alfa, la amplitud máxima,
creo que pasa media hora y creo que no disponemos en el contexto de trauma con demasiado tiempo. Doctor, ese comentario que usted acaba de hacer es pues muy importante en el sentido de que el tiempo es fundamental en trauma. En cuanto a la parte de la aproximación inicial, se puede hacer con un paquete de trauma, pero ese paquete de trauma debe incluir no solamente glóbulos rojos y plaquetas, sino que la propuesta de nosotros es que de entrada incluya críos Excelente, o concentrado de fibrinógeno desde el principio. Una opción, si uno tiene un banco de sangre no muy eficaz, un banco de sangre demorado, es el tener concentrados sobre todo de fibrinógeno disponibles, lo cual puede parecer costoso, pero sale mucho más costoso tratar una coagulopatía establecida. Usted en una coagulopatía establecida, después de que le tiene que administrar al paciente componentes sanguíneos durante 6, 8, 10 horas o más, se va a gastar muchísimo más de lo que valen el medicamento. Eso es lo primero. Lo segundo, los test viscoelásticos se pueden usar después de hacer la primera aproximación. ¿Para qué? Para después de que el paciente se le pone el primer paquete, se pueden seguir con test viscoelásticos. Los test viscoelásticos que tenemos disponible hoy, sobre todo la tromboelastografía de resonancia, nos permite tomar decisiones en los primeros 10 minutos. Entonces, esto ya, obviamente, con el TEC 5000 usted podía tardar en ver la formación del coágulo entre hasta 25 o 30 minutos, pero con la tromboelastografía de resonancia, usted en 10 minutos, por medio del RapidTec que tiene la prueba, puede ver cómo están las plaquetas, cómo está el fibrinógeno, cómo está la trombina en los primeros 10 minutos. Y con eso tomar decisiones. Entonces, eh, estas nuevas versiones de los test viscoelásticos permiten ser mucho más proactivos. Doctor, hay una pregunta más que nos lo hace el doctor Jason. Dice, ¿es posible trombosar anastomosis coronarias o válvulas implantadas con Octaplex? Digamos, si no está disponible las pruebas de coagulación con TEG o ROTEM, y de ser posible también, ¿cuál es el límite superior de seguridad? Esa pregunta es muy interesante. Eh, el peor temor de usar drogas para la coagulación son las complicaciones trombóticas. Afortunadamente, afortunadamente, y eso fue lo que generó el cambio de volver el factor 7 un medicamento de última línea, precisamente son las complicaciones trombóticas. El concentrado de complejo protrombínico y el concentrado de fibrinógeno, desde que se usen bien usados, o sea, a las dosis indicadas y en el momento indicado para el paciente que tiene hipofibrinogenemia o déficit de factores por una coagulopatía inducida por trauma, en general, le puedo decir que después de llevar usando concentrado de complejo protrombínico por lo menos 12 años y llevar usando concentrado de fibrinogen por lo menos 5 años, no hemos visto absolutamente ninguna complicación trombótica en pacientes con antecedentes de revascularización miocárdica o en pacientes con antecedentes de cambios valvulares. Y en general, las complicaciones trombóticas no se presentan en esos pacientes. Tienen que ser pacientes o que tengan trombofilias severas o otras cosas para que aumente el riesgo, pero son medicamentos muy seguros, afortunadamente. En cuanto a las dosis de ácido tranexámico, se deben usar dosis que no superen los 50 miligramos por kilo para evitar los efectos secundarios. ¿Alguna otra pregunta de repente? Pueden también aperturar sus micrófonos directamente o escribirnos al chat. Nos consultan también, doctor, si es posible que pueda compartir de repente algún correo que usted tenga, porque hay interés en poder conocer un poco acerca del protocolo de transfusión en trauma. Ya mismo se los pongo en el chat.
doctor. Entonces, tenemos estos últimos segundos para poder ver si hay alguna consulta más, alguna pregunta. Hay un micrófono activado, el doctor Valdivia, si no me equivoco. Ella, ¿no? Doctor, adelante. Eso también. Bueno, creo que se activó de casualidad. Si no hay más preguntas, acá hay un comentario en realidad, que nos dice la doctora Elsie Choque. Entendible, muy excelente la ponencia. La reanimación moderna del trauma ya no consiste en transfundir sangre, consiste en preservar la biología de la coagulación, proteger la microcirculación y evitar que nuestra propia reanimación se convierta en la siguiente lesión del paciente. La coagulopatía avanzada es mucho más costosa y peligrosa que la terapia precoz dirigida. Completamente de acuerdo. Ese es, digamos, el resumen del PBM. Usted lo que busca es gestionar, proteger la propia sangre del paciente, hacer intervenciones tempranas y evitar que el paciente desarrolle una coagulopatía avanzada, la cual es muy difícil de manejar y tiene, eh, digamos, muy poco porcentaje o tasa de éxito cuando ya es una coagulopatía avanzada. Ok, tenemos una pregunta más del doctor Cabana. Le dice, doctor, buenas noches. En su experiencia, ¿cuánto es lo máximo de complejo protrombínico y de concentrado de fibrinógeno que ha usado y en qué caso ha sido? Yo he usado en concentrado de fibrinógeno, me ha tocado usar hasta 6 gramos. Hay pacientes que le he tenido que poner eh, dosis de 4 gramos y después reforzarlos con otros 2 gramos, obviamente todo guiado por test viscoelásticos. Y en la parte de concentrado de complejo protrombínico he tenido que usar a veces con pacientes dosis de 50 miligramos por kilo, sobre todo las dosis más altas, obviamente en escenarios de reversión aguda, en pacientes de trauma craneoencefálico para drenajes de hematomas extradurales o subdurales agudos en presencia de anticoagulación con warfarina. Es donde más hemos usado. Mm, Ok, doctor. Eh, el doctor Jorge Serna también creo quiere participar. Doctor, le invitamos a que pueda aperturar su micrófono. Mm, Bueno, mientras el doctor activa el micrófono, tenemos una pregunta del doctor Castillo, donde nos indica si el uso de Octaplex y demás medicamentos está reglamentado en forma profiláctica. El uso profiláctico de los concentrados de complejo protrombínico y concentrado de fibrinógeno no están recomendados en ninguna guía. Uno debe hacer tratamiento terapéutico cuando el paciente tiene fibrinógeno por debajo de 150 y cuando el paciente tiene un déficit de trombina o cuando usted lo que quiere es revertir a su paciente porque está recibiendo anticoagulantes, bien sea antagonistas de la vitamina K o anticoagulantes orales directos, pero el uso profiláctico no está recomendado. Ok, comprendido, indica. Entonces esperamos que el doctor Serna también quiera hacer su pregunta, creo que la está escribiendo. Mientras tanto, no sé si hay algún comentario final que tenga que hacer, doctor Zuluaga, los demás doctores. Gracias por su participación a cada uno de ustedes. No, yo lo que Ah, quiero animarlos es a que en cada una de sus instituciones traten de implementar esta estrategia. Esto disminuye las complicaciones, disminuye la mortalidad, ahorra costos, disminuye la estancia hospitalaria. Y creo que debemos caminar todos en ese sentido porque a todo el mundo le conviene. Es bueno para los pacientes, es bueno para las administraciones de los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que empiecen en sus instituciones a trabajar en PBM.
en lo que les podamos ayudar, con muchísimo gusto. Ujú. Ya está conectado el doctor Serna, entonces, doctor, puede aperturar su micrófono para poder realizar su pregunta o comentario. Y al parecer todavía está escribiendo la pregunta. Eh, Mientras tanto, recibe felicitaciones del doctor Ricardo Villarán, médico de emergencia de Almenara. Acá hay una última pregunta del doctor Corrales. En caso de hemorragia postparto con fibrinógeno por debajo de 150, ¿es lo mismo usar crioprecipitado que fibrinógeno? Eh, no es lo mismo. Recordemos que en hemorragia posparto, sobre todo, cuando una materna tiene un fibrinógeno por debajo de 200, ya tiene una hipofibrinemiia avanzada, porque digamos, en los cambios fisiológicos del embarazo, eh, el fibrinógeno aumenta mucho como protección a las madres para el sangrado. Entonces, cuando una materna ya tiene un fibrinógeno sérico por debajo de 200 miligramos por decilitro, tiene una hipofibrinogenia severa. En esas pacientes uno ha visto que los requerimientos de fibrinógeno son mucho mayores. Es el escenario donde se manejan mayores requerimientos. De hecho, es donde los algoritmos de basados en test viscoelásticos y de administración de concentrado de fibrinógeno o crioprecipitado son más exigentes. Por lo tanto, una materna con un fibrinógeno sérico por debajo de 150 en presencia de una hemorragia posparto activa requiere una dosis de fibrinógeno de aproximadamente 5 gramos. Cuando usted mira cuántos son 5 gramos en crío, son más o menos 20 unidades. El otro problema es cuánto se demora usted en obtener ese crío en un escenario como la hemorragia masiva materna, donde el tiempo es oro. Por lo tanto, yo diría que en ese escenario es donde el concentrado de fibrinógeno es una herramienta fundamental, ya que usted lo tiene disponible de manera inmediata. Si usted lo tiene ahí, usted le puede administrar a ese paciente los 5 gramos, a esa paciente los 5 gramos de fibrinógeno de manera muy rápida y en un tiempo mucho menor de lo que se tardaría en llegarle el crioprecipitado. Lo otro, usted muchas veces pide 20 unidades de críos y lo que le van a contestar en el banco de sangre es que tienen 6, 7, 8, que si quiere se las mandan si les sirve, pero muchas veces no hay la cantidad de crío suficiente. Lo que me ha tocado hacer a mí en esos casos, obviamente, es, y eso que yo trabajo en un hospital que tiene un super banco de sangre, y sin embargo, a veces me toca combinar concentrado de fibrinógeno con crioprecipitado. Ok, doctor Serna, Ah, adelante. sí, buenas noches con todos. Disculpe que he tenido problemas con la conexión, pero felicitaciones, doctor Zuluaga, por su presentación. Pero es cierto, una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿qué nivel de... ¿Existe si bien es cierto, hay mucha evidencia de que el fibrinógeno tempranamente es uno de los factores que en el trauma puede disminuir rápidamente y por consiguiente es fundamental iniciarlo tempranamente en ese protocolo que usted dice, está de acuerdo en usar el fibrinógeno inicialmente? ¿Existe algún nivel de los estudios con pruebas viscoelásticas en el trauma? ¿Cuál ha sido el nivel de fibrinógeno más bajo el cual usted dice, bueno, verdad, la chunté dándole este fibrinógeno? O sea, ¿hay algún nivel de fibrinógeno cuando no pide el perfil inicial o con las pruebas viscoelásticas que me oriente a que estoy yendo por el buen camino en ese sentido? Digamos que los niveles de fibrinógeno, o el objetivo de fibrinógeno en el trauma es un rango porque en todas las guías hablan de ese rango y no hablan de un valor absoluto como por ejemplo en hemorragia obstétrica. En hemorragia obstétrica le dicen a usted,
mantenga el fibrinógeno por encima de 200. En trauma, el objetivo sería entre 150 y 200. Ahora, lo que uno ve en la práctica real, en la realidad de nuestro día a día, es que los pacientes con una coagulopatía inducida por trauma tienen unas cifras de fibrinógeno al ingreso que muchas veces están muy por debajo de 100 miligramos por decilitro, o sea, son hipofibrinogenias severísimas cuyos niveles por el método de Claus serían niveles de entre 60 y 80 miligramos por decilitro. Y cuando uno usa test viscoelástico, son pacientes que tienen, por ejemplo, máximas amplitudes del fibrinógeno funcional en la tromboelastografía de resonancia que están aproximadamente entre 5 y 8 milímetros, cuando el valor normal está por encima de 15. ¿Sí? O con el Roten, Fipten, pacientes que tienen Fipten de 3 4 milímetros, cuando el valor normal está por encima de 9. Entonces, estos pacientes, en mi experiencia, les puedo decir que desarrollan unas hipofibrinogenias tempranas muy severas y que hay que hacer intervenciones tempranas y agresivas, porque como bien lo dice doctor usted, el fibrinógeno es tal vez el primer factor de la coagulación que sufre una depresión severa en este tipo de sangrados. Muy importante eso. Sería importante, realmente yo he buscado esa información de los trabajos que se hacen seguimiento de gran población de trauma y ese punto que sería muy importante para sustentar, no debe faltar el fibrinógeno concentrados en nuestros hospitales. Creo que necesitaríamos más documentación y si usted la tiene, sería interesante que nos la haga ya para poder sustentar mejor las que nos Sí, falten claro, fibrinógeno concentrados. yo le puedo hacer llegar a través de Brian estudios e información al respecto. Sí, y el otro comentario era sí, el que comentaba el doctor, las pruebas viscoelásticas cada vez son más eficientes. Creo que cirugía cardíaca es donde más se ha desarrollado esto. En nuestro hospital, tanto en los anestesiólogos como en los operados de cirugía cardíaca se usa el concentrado cuando el sangrado es importante. Indudablemente que hay que definir, y eso lo ayuda a las pruebas viscoelásticas en 15 a 20 minutos. ¿Sabes? No es tan, probablemente el entrenamiento del personal es muy importante para el manejo más eficiente de las pruebas viscoelásticas, pero creo que la resolución de que si es por que Parina está recirculando en un posoperado o que hay un problema anatómico vascular que está en el caso del posoperado de cirugía cardíaca, eso tiene que solucionarse y definirlo rápidamente. Y en el caso de trauma, probablemente hay todavía demasiada confianza en los factores, en los perfiles de coagulación que nosotros pedimos. Y quizás eso en el trauma, ya hablaba el colega que trabaja en emergencia, etcétera, que estas son pruebas que demoran demasiado. Y claramente uno cuando ya empieza a dar paquetes plasma, etcétera, a la media hora es otro paciente, da volúmenes altos y el perfil cuando llega a los 50 minutos o 45 minutos ya tenemos otro paciente y por lo tanto las pruebas viscoelásticas ahí están su potencialidad de beneficio, ¿no? Ese era el comentario que quería hacer. Y muchas gracias por su respuesta, mi querido doctor Zuluaga. Con mucho gusto. Brian, por aquí hay otra pregunta. Sí. Nos Eh, pregunta el doctor Denis Arcaya si se puede usar complejo protrombínico en hemorragia masiva cuando no tenemos aún resultado del TEG. En su experiencia, doctor, ¿ha visto TEG normal con presencia de sangrado de aparente origen que no es quirúrgico? no, en coagulopatía inducida por trauma, yo no he visto el primer paciente con un trauma severo y una coagulopatía inducida por trauma que tenga un perfil de coagulación normal y que esté sangrando. Yo creo que, digamos, lo ideal es seguirlo por test viscoelásticos, sobre todo por tromboelastografía de resonancia, que donde tenemos digamos, el resultado de forma más rápida. Podemos tomar decisiones con el Rapitec en los primeros 10 minutos, pero digamos que no es una contraindicación. Si yo tengo un paciente con sangrado masivo, no tengo concentrado de fibrinógeno y lo que tengo es concentrado con protrombínico, pues podemos usar el concentrado con protrombínico a pesar de que no tengamos eh, un resultado de tromboelastografía. Sin embargo, yo diría que digamos, las recomendaciones actuales lo que le dicen a uno es que el paciente debe recibir como primera intervención concentrado de fibrinógeno.
Hoy ya tenemos disponibles los dos. Yo diría que la primera intervención debe ser tranexámico y concentrado de fibrinogen. Ok, doctor. Y para finalizar, ya una última pregunta. El doctor Kwasaka indica si hay alguna recomendación de concentrar el complejo protrombínico o fibrinógeno, factor 7 en ECMO, específicamente para trauma. Yo no, o mejor dicho, en trauma el uso del ECMO es casi que anecdótico, ¿sí? O por lo menos en las instituciones donde existen en Colombia programas de ECMO, el uso en trauma es casi que anecdótico. De pronto hay algunos pacientes con traumas pulmonares severos que se benefician de esa terapia, pero digamos que el trauma no es un escenario donde el ECMO se use con frecuencia. En el uso del ECMO, tanto en el uso del ECMO venovenoso para pacientes con disfunción pulmonar severa o el ECMO venoarterial para pacientes con disfunción miocárdica severa como puente a trasplante o como puente a la recuperación después de cirugía cardíaca, eh, recuerden que las principales complicaciones del ECMO son las complicaciones de la coagulación, tanto hacia el lado de la hipocoagulabilidad y la hemorragia como hacia el lado de la hipercoagulabilidad y las complicaciones trombóticas. Entonces, en el ECMO lo importante es mantener ese equilibrio entre los factores prohemostáticos y los factores hemorrágicos para usted mantener al paciente en un estado de anticoagulación que sea suficiente para que las cánulas no se trombosen y para que la campana no se trombose, pero no haga coágulos, pero que el paciente no tenga sangrado. Por lo tanto, yo diría que el papel de los test viscoelásticos es muy importante porque ayuda a mantener ese equilibrio, a monitorizar al paciente, a mantener el equilibrio. Y el papel del factor 7 en esos pacientes con sangrado por ECMO es muy limitado porque el riesgo de complicaciones trombóticas es muy alto. Sin embargo, en pacientes que tienen hipofibrinogenemia severa o déficit de factores y están en ECMO, eh, el concentrado de complejo protrombínico y el fibrinógeno serían muchas mejores opciones, sobre todo por el perfil de seguridad. Ok, entonces con esta su última respuesta, doctor, eh, damos por concluido esta jornada de presentación sobre coagulopatía inducida por trauma y agradecemos su participación por haber compartido su experiencia también a través de las distintas preguntas que ha habido en la sala y agradecer a la participación también de cada uno de los médicos que hasta esta hora han podido acompañarnos y que cualquier consulta que puedan tener, el doctor ha dejado su correo, si no me equivoco, para poder compartir protocolos, experiencias en, en sus instituciones, ¿no? Esperamos tenerlo pronto, doctor Zuluaga. Muchas gracias nuevamente, agradecido totalmente con su presentación, con su experiencia y con toda esa disponibilidad que tiene para con los médicos aquí en Perú. Gracias a todos. No, muchas gracias a Muy ustedes buenas por la noches. invitación, gracias a ustedes por la asistencia y el tiempo en esta noche de viernes y espero que nos veamos pronto de manera presencial. Así será, doctor. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.